Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras de Ciprosimeca. Agradecerles por este espacio, esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de por qué atraer jóvenes profesionales a las filas de la organización que ustedes conforman. Eh, Traigo, bueno, un saludo, ¿verdad? A todo la junta directiva, al doctor Atencio, ¿verdad? Pueden ver la presentación. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. Lo primero que quisiera decir e ir muy directo al grano, como dicen, es en el tema de por qué debería una organización hacer un esfuerzo, una organización como Ciprosimeca, una organización grande como, bueno, yo provengo de ANDE, por ejemplo, que es una organización de docentes, la más grande del país, y lo cierto es que estas organizaciones tienen que hacer un esfuerzo consciente para atraer jóvenes. ¿Y por qué pasa esto? Porque sencillamente en las universidades el tema del sindicalismo no se habla, no se discute. Rara vez una universidad, un profesor va a promover una discusión crítica sobre el futuro laboral de esos profesionales que ahí se están formando. Rara vez se hablará sobre las condiciones salariales, laborales, sobre cómo luchar para mejorarlas, sobre cómo eran antes, cómo son ahora. Esos no son temas que se traten o que se toquen en una universidad, raramente, ¿verdad? Mucho menos que llegue y se promocione activamente el sindicalismo como forma de organización social. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos jóvenes que se están graduando, que están saliendo de las universidades, no tienen la mínima conciencia sobre la importancia de sindicalizarse. No lo entienden, no lo han visto, no lo han discutido. Ellos creen que los derechos, que los salarios que ahora tienen cayeron del cielo, que se los regalaron. O creen que es mérito propio por haber concluido una carrera universitaria, que se merecen esos derechos. Nada más alejado de la realidad, bueno, al menos quienes conocemos la historia de diferentes organizaciones sindicales sabemos que ha sido a base de luchas que esas conquistas tanto laborales como salariales se han obtenido y que no son conquistas que uno pudiera decir, mira, están resguardadas para siempre, ¿no? O sea, la historia, la historia reciente nos ha demostrado que todas esas garantías, condiciones que veíamos antes muy estables, están bajo ataque y que inclusive han habido retrocesos en los últimos 4 años en cuanto a derechos que tenían las personas profesionales en este país en el sector público. Ejemplos hay muchos. Bueno, tenemos la ley 9635, que es la del fortalecimiento de las finanzas públicas, tenemos la ley antihuelgas, más recientemente la ley de empleo público, y podemos estar seguros que continuarán llegando pues proyectos, leyes en este sentido. Por eso es fundamental que los jóvenes entiendan que el sindicalismo es esa herramienta que les puede ayudar a ellos pues a sostener y mejorar esas condiciones laborales que ahora tienen. Y como decía, si las universidades no lo hacen, si no son las universidades las que hablan de sindicalismo, y las que tratan de atraer de llevar a los jóvenes hacia el sindicalismo, pues tendrán que ser los propios sindicatos los que tomen la batuta. Si no son los propios sindicatos los que hacen un esfuerzo consciente por atraer a los jóvenes, nadie más lo hará. Y simplemente lo que va a suceder es que estos jóvenes van a ingresar a trabajar y probablemente se mantendrán durante mucho tiempo sin pertenecer a ninguna organización sindical, porque no van a encontrarle la importancia, no van a conocer su historia, pues, etcétera. No van a saber para qué sirve ese sindicato. Bueno, en esta presentación traigo 4 temas: qué es una persona joven y por qué es importante su involucramiento sindical, como número 1. Número 2, la captación de jóvenes. Número 3, la formación política. Y número 4, algunas reflexiones finales. En el punto número 1,
de qué es una persona joven, aquí debo decirles que, de acuerdo con la ONU, no existe una definición, digamos, universalmente aceptada sobre cuál sería ese rango de edad, ya que eso puede variar de un país a otro de acuerdo a factores socioculturales, legales o políticos. Sin embargo, es muy común que, al menos en organizaciones donde el requisito es una carrera profesional, se establezca ya un límite, digamos, mayor, o sea, que establezcamos 35 años, por decir algo. En otros contextos podría decirse que no, que joven es hasta los 25 o hasta los 30 años. Pero tomando en cuenta que las personas a veces tardan hasta los 25 años y a veces incluso un poco más en terminar una carrera universitaria, es propicio, es conveniente, con fines prácticos, establecer de 18 a 35 años para una organización como esta. ¿Por qué? Porque al establecer de 18 a 35 años, nos permite considerar con enfoque de juventud para trabajar ese tema tanto a los jóvenes que se están formando en las universidades como a los profesionales que tienen 10 años o menos de experiencia de haber ingresado a trabajar en una institución, por ejemplo, como la Caja. Entonces, bueno, esta definición es la que vamos a utilizar. Darles el dato de que, bueno, actualmente alrededor del 18% de la afiliación de Ciprosimeca es menor de 35 años. Es decir, que sí tenemos gente joven en la organización. Quizás no son la mayoría, pero sí los hay, y su papel va a ser fundamental. Es decir, si la organización quiere seguir creciendo en juventud, definitivamente tendrá que recurrir a casi este 20% de la afiliación que sí es joven. Porque entre jóvenes, hablar de joven a joven siempre va a facilitar mucho más las cosas, el entendimiento, la comprensión y la empatía por esta organización. Precisamente entre esas actividades que se pueden discutir en el marco de la juventud, no sé si lo sabían, pero existe un Día Internacional de la Juventud. Este se conmemora el 12 de agosto de cada año. Y básicamente el papel o la función de este día es que recordemos las problemáticas que pueden tener el sector joven en particular, diferentes problemáticas en cuanto a inserción laboral, problemáticas en cuanto a acceso a educación, en cuanto a oportunidades laborales, etcétera. O sea, siempre van a haber problemáticas que ustedes con la experiencia, de acuerdo al campo laboral, ya han superado. Pero si ustedes hacen memoria, los que ya pasaron los 35, los 40 años, si ustedes hacen memoria, van a recordar que cuando ustedes recién ingresaron y tenían, qué sé yo, 2, 3 años de laborar para una institución como la Caja, pues los problemas eran otros. Actualmente tendrán problemas, pero en aquella época sus problemas eran otros. Y ciertamente creo que cualquiera hubiese deseado que gente de mayor experiencia se acercara y le apoyara con esos problemas, ¿verdad? Que es una persona que ya pasó por esa situación. ¿Por qué es útil? ¿Por qué necesitamos ese involucramiento de la gente joven en la organización? Lo que yo creo es que si hay una dependencia mutua. Como he dicho, los jóvenes dependen de la organización sindical para que les defienda. Pero al mismo tiempo, si el sindicato quiere conservarse, quiere permanecer a lo largo del tiempo, quiere que esos principios, valores que le dieron origen se reproduzcan, pues definitivamente necesita atraer jóvenes. No hay otra forma. Si la organización se cierra a únicamente ya el sector que tiene, ya la afiliación que tiene y no busca crecer, pues está destinada o está condenada más bien a desaparecer. Y si no a desaparecer, al menos a que se pierdan los principios que en un inicio le dieron origen. O sea, aquellos principios y valores que en su fundación tenía la organización y le hicieron crecer, le hicieron conformarse, motivaron a la gente a que se organizara. Esos principios y valores son los que hay que mantener. Acá paso al segundo gran tema
y en este me voy a detener un poco más porque lo siento que es quizás uno de los más importantes de esta presentación, el de la captación de jóvenes. ¿A qué me refiero con captación de jóvenes? Atraer jóvenes. O sea, cómo el sindicato puede lograr de manera consciente, de manera proactiva, lograr que las personas jóvenes, estas que se encuentran en un rango de entre los 20 a 35 años, pues se involucren más con nosotros, se involucren, se afilien a la organización. Y si no se afilian porque todavía no están trabajando, pues por lo menos que conozcan la organización, que sepan que existe, que sepan de sus luchas, que sepan su historia. Eso es importante. Para captar jóvenes o para atraer jóvenes, lo primero que yo recomendaría para una organización como Ciprosimeca es que se realice un mapeo de esas universidades que imparten las carreras de profesionales que ustedes agremian, por ejemplo, farmacia, medicina, microbiología, psicología y odontología. O sea, que tengamos un mapeo de cuáles son esas universidades y esas escuelas en particular, porque eso es lo que nos va a permitir un primer acercamiento. Al menos vamos a saber dónde está ese público meta nuestro. Una vez que lo tengamos identificado, tanto universidades públicas como privadas, ya podemos empezar un proceso de acercamiento. Yo diría que ese acercamiento puede ser inicialmente con los estudiantes de último año de carrera. Ahí podríamos llevar folletos informativos, signos externos, llevar charlas, qué sé yo, por ejemplo, no faltará en el sindicato que tengamos a una persona especialista, qué sé yo, voy a decir, en un tema de farmacia del momento. Digamos que farmacia, en este momento hay una discusión a nivel nacional sobre alguna problemática a nivel de farmacia y el sindicato cuenta con un especialista. No estaría de sobra que el sindicato ofrezca dar una charla o sí, una charla puede ser, aunque sea virtual, en determinada universidad para hablar de ese tema con los estudiantes de último año, para discutirlo, para que esos estudiantes vean y comprendan el valor del sindicato. Esa es una forma de acercamiento. También, bueno, podría valorarse el tema de algún tipo especial de afiliación para ellos. Ya eso sería un tema más profundo que ustedes tendrían que discutir, si les dan algún tipo de afiliación, qué sé yo, que pague menos o que pague después, no sé. Pero ya eso también se puede valorar. Esa es una de las formas que se puede valorar para ir incorporando a esos jóvenes que todavía están terminando la universidad y que todavía pues, no han ingresado propiamente al mercado laboral. También es muy importante que el sindicato tenga esa cercanía con los estudiantes para saber si hay algún tipo de problemática que se les pueda colaborar. Como les decía, hacer ese enganche con los jóvenes antes de que se gradúen es fundamental. Y es ahí donde usted puede, como dicen a veces en publicidad, fidelizar a su público, hacerlos fiel a la organización. Si ellos ya tienen alguna experiencia donde el sindicato propiamente les ayudó. Y eso estoy seguro que ustedes lo han hecho muchas veces, que ya lo han hecho. Es más, les voy a dar un ejemplo. En 2021, recordarán ustedes la situación donde a los jóvenes internos se les congeló, ¿verdad? Recuerdan, se les congeló el internamiento y ellos salieron a luchar a las calles y hicieron manifestaciones de distinto tipo y Ciprosimeca se unió a esa lucha, solicitando tanto que se les vacunara como que se reincorporaran a la prestación del servicio de salud que en ese momento pues hacía muchísima falta. Entonces, ejemplos de cómo el sindicato puede ayudar a los jóvenes universitarios hay y definitivamente es una práctica deseable que ojalá. Número 3, tengo lo siguiente, esto es propiamente ya dirigido a los comités ejecutivos locales, que entiendo que es el público que está recibiendo esta capacitación, y es ahí donde estos comités ejecutivos locales que conocen el lugar, que saben quiénes trabajan ahí, que saben quiénes están afiliados y quiénes no, pues empiecen a identificar quiénes son esos jóvenes menores de 35 años
que a la fecha no se han sindicalizado. Sería bueno, sería oportuno, recomendable, realizar un acercamiento con ellos, saber por qué todavía no se han afiliado, saber qué dudas tienen o si es que tienen algún prejuicio sobre el sindicato, saber si es que algo les incomoda, que algo no les gusta, saber qué es y poder atender esas dudas. Y esto, bueno, voy a saltar al número 5. Ahorita entro en el 4, pero el número 5 dice que es fundamental que los jóvenes que ya están afiliados apoyen con esos procesos de captación. Con eso a lo que me refiero es que cuando ese comité ejecutivo local esté tratando de llegarle a los jóvenes que no se han afiliado, lo haga por medio de los jóvenes que ya están afiliados. Bueno, si no tiene ningún joven afiliado en ese lugar, pues ni modo, ¿verdad? Pero si tienen algún compañero joven que forma parte del comité ejecutivo local o que ya está afiliado al sindicato, que les pudiera ayudar a hablar, a convencer a otros jóvenes, sería esencial. Como les decía en un inicio, no hay nada como que el joven le hable a otro joven para lograr mayor atención y mejor entendimiento. Podría, y aquí voy al punto número 4, aquí podría comenzar a incentivarse actividades deportivas, recreativas y de convivencia. Definitivamente esto va a ayudar muchísimo a que los jóvenes se sientan más motivados a pertenecer al sindicato. Esto podría ser ya sea desde el comité ejecutivo central o desde cada comité ejecutivo local que se organice y pues hagan el esfuerzo, al menos de realizar cada cierto tiempo algún tipo de actividad que ayude a motivar a esas personas jóvenes que ya están afiliadas a que permanezcan ahí siempre afiliadas al sindicato, que me parece que es de suma importancia porque no es solamente atraer a los jóvenes, no es solamente que los jóvenes estén en el sindicato. Que estén en el sindicato es importante, pero yo creo que los jóvenes también deberían ocupar puestos de representación dentro del sindicato. Los jóvenes también deberían ser parte de la toma de decisiones dentro del sindicato, deberían apoyar esos procesos de decisión política de la organización. Pero no podemos darles la batuta, no podemos incorporarlos al proceso de toma de decisiones si antes no les hemos dado formación política. La formación política es fundamental para que los jóvenes se puedan involucrar en el quehacer de la organización. De hecho, uno de los principales motivos por los cuales los jóvenes no son tomados en cuenta para los puestos de representación es porque se dice que no tienen conocimientos, no tienen experiencia, y eso es cierto, o sea, en las universidades cada vez es más común que los temas sociales y políticos no se aborden en absoluto. O sea, que sea una universidad que está bien, te da toda la herramienta técnica, científica, pero no te da el abordaje humano, no te da el abordaje social de manera integral sobre el tipo de sociedad en el que vivimos, sobre las problemáticas que enfrentamos, sobre el sistema político en el que estamos. Eso no lo hacen las universidades últimamente y pues tocará que el sindicato lo haga. Esa formación política le corresponderá al sindicato. Concientizar, sensibilizar a esos jóvenes será tarea del sindicato para que en algún momento, ya una vez formados políticamente, puedan participar activamente de los espacios de toma de decisiones. Lo primero, en ese sentido, sería garantizar esa participación joven. Es decir, podemos facilitar espacios, podemos facilitar más bien cupos en los espacios de discusión sindical. Cada vez que vayamos a realizar una charla, una capacitación, un encuentro, qué sé yo, regional o nacional, siempre tratar de que tengamos alguna cuota de participación joven. O sea, que no lo dejemos al azar, no lo dejemos a la suerte, a ver cuántos jóvenes quisieron y cuáles no, y los que no quisieron desalados, sino que de verdad tratemos de decir, mira, vamos a destinar un 10% de los cupos de esa actividad a gente joven menor de 35 años
y vamos a hacer un esfuerzo por ir a buscar a esos jóvenes afiliados para que se involucren, para que participen en esa actividad de capacitación. Las capacitaciones, bueno, pueden ser de diversos temas, tanto legales como políticos, sindicales, pueden ser variados. Ahí hay que tener también cierta precaución en indicarle a la persona que esté facilitando el espacio, pues que hay personas jóvenes, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes, y me incluyo, tendemos a distraernos mucho con el celular. Entonces, a veces hace falta que el facilitador pues sea un poco dinámico, ¿verdad? Y hable de una manera que resulte atractiva para los jóvenes, para poder capturar su atención. El punto número 2 dice los principios y valores de la organización. Bueno, a esto básicamente me refiero a eso, a esa filosofía de la organización, cómo nació, por qué nació, qué valores, qué principios nos motivaron a unirnos en un inicio, cuando no había nada. Y ahí es muy importante el papel de las personas de mayor experiencia, de aquellos de ustedes que ya llevan 20, 30 años afiliados a Ciprosimeca, que ya son dirigentes conocidos. Son ustedes quienes deben tener estos principios y valores muy claros y lograr que se vayan transmitiendo a los jóvenes. Como les decía en un inicio, si queremos que la organización permanezca en el tiempo, necesitamos que los principios y valores se reproduzcan, y eso únicamente es posible si los jóvenes pues los adoptan como propios. Y ahí el punto 3 está muy vinculado al anterior, es el tema de la historia. Aquí yo creo que es importante que el sindicato cada cierto tiempo capacite en la historia de su propia organización. Es decir, que si Prosimeca, ojalá todos sus dirigentes conozcan la historia de la organización, que sepan en qué año se fundó, quiénes lo fundaron, por qué lo fundaron, cuáles han sido las luchas históricas y las conquistas que se han alcanzado a lo largo de estos años o décadas. Yo creo que son elementos que deberían formar parte del discurso de los dirigentes de la organización. Que cada cierto tiempo, cuando digamos, ok, vamos a luchar, qué sé yo, por el incentivo tal, ok, que sepamos cuál es la historia, cuándo se alcanzó ese incentivo y por qué se luchó en su momento y por qué es importante defenderlo. Que cuando estemos hablando de, por ejemplo, la jornada de trabajo del profesional en salud, pues que sepamos un poco de la historia de esa jornada de trabajo, por qué hubo que luchar por eso, ¿verdad? Y cómo se luchó, si tenemos en la memoria alguna huelga, algún movimiento de protesta que en algún momento se haya realizado para alcanzar X objetivo, pues traerlo a la memoria de las nuevas generaciones también. Eso me parece que es fundamental que esa historia se vaya transmitiendo a las nuevas generaciones. Precisamente, como les decía al inicio, para que no crean que las cosas caen del cielo, para que no crean que los incentivos, que la jornada, que las condiciones que tienen actualmente son producto de que se las regalaron o son producto de mi mérito propio por haber sacado una carrera universitaria. No es así. Muchas de estas cosas que la persona recién graduada tiene es porque generaciones antes de él las lucharon para que las tenga. Y yo creo que ese conocimiento debería hacerse explícito para estas nuevas generaciones. El punto número 4, perdón, no había pasado la presentación. Ahí está el punto número 3 que dice la historia. Y el punto número 4 es el tema de la experiencia. Como les decía antes, uno de los motivos por los cuales los jóvenes muchas veces no son tomados en cuenta para ocupar cargos de representación es por decir que les falta experiencia. Y yo entiendo que no se le dé la oportunidad cuando la persona no tiene las competencias, cuando no tiene el conocimiento, ok, totalmente comprensible. Pero creo que una vez que ya hemos hecho un esfuerzo, que ya hemos dado espacios de capacitación a esos jóvenes, que ya son jóvenes que tienen conocimiento de los valores, de los principios, de la historia de la organización,
que ya se han fogueado en ciertas capacitaciones de tipo legal o político, ya es momento ahí de darles espacio, de darles al menos una oportunidad de ocupar un puesto, por ejemplo, en el comité ejecutivo local para que vaya ganando experiencia, o en algún otro órgano, pues que ustedes consideren conveniente que gane experiencia. Entonces, esa experiencia es fundamental que la persona la vaya adquiriendo. ¿Va a cometer errores? Pues probablemente, creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos cometido errores en diferentes espacios en los que hemos estado, y principalmente cuando éramos nuevos, porque de ahí nadie nace aprendido, pero es parte del riesgo que hay que asumir. O sea, hay que darles ese espacio, hay que darles esa experiencia si queremos que de verdad los jóvenes se sientan parte fundamental, sientan que ellos también pueden opinar, que ellos también pueden dirigir el rumbo, el destino de esta organización y por ende el rumbo y destino de sus propias vidas. Y no exagero, porque si tomamos en cuenta que en el trabajo uno pasa ya casi que, no sé cuánto, o sea, yo creo que el lugar donde usted más tiempo pasa en su vida es en el trabajo. Después tal vez sea su casa, pero quizás uno de los espacios donde uno pasa más tiempo en su vida es el trabajo. Así que lo que tengamos en el trabajo, la calidad de vida que tengamos en el trabajo, pues básicamente va a marcar nuestra vida. Si el trabajo nos ocasiona estrés, definitivamente usted es una persona que va a vivir estresada. Si el trabajo nos da libertad, nos da oportunidad de crecer, nos da oportunidades en la vida, pues definitivamente nuestra vida va a ser muchísimo más agradable. Así que, cierto, definir la historia de la organización va a definir al fin de cuentas nuestra propia vida. Y traigo algunas reflexiones finales. Aquí, como también les mencionaba, los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral. Por lo menos quienes ya están, digamos, cercanos a la pensión, lo que les ha tocado vivir en la última década, pues ha sido, digamos, de menos impacto. O dirán, mira, tal cosa ya a mí no me va a tocar porque me pensiono. O me va a tocar, me va a afectar, por ejemplo, la ley de empleo público únicamente 2, 3 años y me pensiono. Pero los jóvenes que en este momento están estudiando, de los jóvenes que están en este momento pensando en ingresar a la carrera de medicina el próximo año, les espera un futuro muy diferente al que ustedes tienen hoy. Y quizás esos jóvenes ni siquiera se imaginan el nivel de vida al que podrían llegar. Esperemos que por lo menos las condiciones de vida se mantengan, pero lo cierto es que podría ser un nivel de vida bastante precarizado si las luchas no se construyen con ellos o si ellos no luchan también como lucharon generaciones anteriores. Todo lo que ha sido, por ejemplo, el tema de la tercerización de los servicios, la reducción de incentivos salariales, congelamiento salarial, la restricción a la protesta social, la incertidumbre laboral, como por ejemplo la que está ocasionando pues la aprobación de la ley de empleo público. Todas estas son cuestiones que estas nuevas generaciones van a tener que enfrentar de golpe. O sea, que van a llegar al entorno laboral y ya todo esto va a estar más que instaurado. En el punto número 2, dice que el sindicato debe ser la herramienta que permita a la juventud conservar sus derechos laborales. Ahí les decía que, bueno, que al final de cuentas, el sindicato es esa herramienta, el sindicato es un mecanismo necesario. Los jóvenes sin el sindicato por sí solos, cada uno aislado, cada uno en su lugar, cada uno viéndose individualmente, no pueden hacer nada. Y eso es importante que ellos lo comprendan. Y ahí eso me lleva al punto 3, o sea que hay una dependencia mutua. Hay una dependencia mutua. El sindicato necesita de las personas jóvenes para reproducirse a lo largo del tiempo y las personas jóvenes necesitan al sindicato para conservar su calidad de vida y su dignidad profesional. Ojalá que esas ideas individualistas de yo me defiendo solo,
yo veré cómo me las arreglo, o a mí que me importan los demás, pues que no sean el pensamiento predominante de las nuevas generaciones. Ojalá que entiendan de verdad, como lo entendieron generaciones pasadas, que, y voy a utilizar una frase muy clásica, que la unión hace la fuerza, que solamente uniéndonos lograremos objetivos comunes y es la única forma que tienen los trabajadores de poder defender su calidad de vida y sus derechos laborales. Como les decía entonces, reitero, es una relación de mutua dependencia. El sindicato necesita de los jóvenes necesitan del sindicato. Y eso me lleva pues al último punto, al cuarto punto, donde dice que los actuales afiliados deben ser activos promotores de la organización y combatir los discursos antisindicales promovidos por quienes buscan dejar a las nuevas generaciones de profesionales en completa indefensión. ¿Qué me refiero con esto? Pues a que no es extraño que proliferen discursos antisindicalistas, y eso lo venimos viendo ya desde hace mucho tiempo, discursos que promueven el odio contra las personas sindicalizadas, discursos que buscan deslegitimar a las organizaciones sindicales, y esos discursos desgraciadamente a veces penetran en la propia afiliación, o sea, los propios afiliados llegan y reproducen este tipo de mensajes sin saber que al final de cuentas es como dispararse en el pie, que al único que conviene que se dé una completa desregulación, desprotección de los profesionales, pues es a los empresarios, a los patronos, al final de cuentas. Son los únicos que podrían tener alguna ganancia por esto, pero que lo que son los trabajadores deben mantenerse, deben tratar de defender esa herramienta, como les decía antes, que es el sindicato, que es lo que les garantiza el poder defender sus garantías y sus intereses comunes.